Te cito, conciudadanos, me ruborizo al decirlo, la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de todos los demás. Pero ella, la independencia, es la puerta abierta que nos permitirá reconquistar todos los demás bienes para la patria y para el pueblo. Con vuestros soberanos auspicios y con todo el esplendor de la gloria y con todo el esplendor de la libertad. Fin de la cita. Hoy, 200 años después, podemos decirlo, después de haber perdido aquella independencia que tanto costó, Venezuela, en estos últimos 10 años, la patria de Bolívar, nosotros pues, soldados y pueblo, hemos recuperado la independencia y hoy, lo digo a nombre de Bolívar, esa independencia recuperada es la puerta que debemos mantener abierta y esplendorosa para ir recuperando los próximos años, las próximas décadas, todos los demás bienes para la patria, para el pueblo, la libertad, la igualdad, la felicidad, el vivir viviendo, el vivir bien, la vida, la patria humana, la patria plena. Bueno, y la época que hemos llamado de la Cuarta República en Venezuela comienza con una gran traición. En realidad, ese proceso que conduce a la muerte al Libertador, el asesinato del mariscal de Ayacucho, la muerte del Libertador, la separación, la ruptura de la Gran Colombia. Esa Cuarta República es la historia que comienza con una traición y que se sigue con muchísimas traiciones. Uno piensa que cuando van a ocurrir los grandes cambios históricos, las grandes transformaciones, están asociadas a una conjunción de eventos, de pueblos en movimiento y por supuesto de un liderazgo. Eso se dio de alguna manera en el año 59, 1859, con la Guerra Federal, con el liderazgo de Ezequiel Zamora, pero también con una traición, ese proceso que se iniciaba con un gran liderazgo por una parte, pero también con un gran apoyo popular, también se ve frustrado. Podemos decir que esa etapa de las traiciones ha concluido. Bueno, yo quisiera esperar que haya concluido, porque, por ejemplo, luego de la muerte de Zamora, vino el pacto de Cocha, que fue como una especie de pacto de punto fijo para repartirse el poder. Pero tenían que matar a Zamora para hacer eso. Tenían que matar a Zamora. Y yo creo que lo que está pasando en Venezuela, como tú decías hace poco y con toda propiedad, nosotros somos testigos presenciales de algo, de un cambio profundo que está ocurriendo y que mucha gente no se da cuenta, sino no entiende que ha habido una transformación social profunda. Fíjate, por ejemplo, cuando estamos hablando de la revolución bolivariana, nos olvidamos de algo quizás muy importante, que es la parte cultural. Cuando digo la parte cultural, es que esa mayoría de venezolanos que han emergido y hoy día están asumiendo roles protagónicos en distintos campos, en la política, en el ejército, en la economía, en la educación, etcétera, representan la aparición de personas que vienen de una cultura popular que hasta ahora había sido una cultura dominada. Y precisamente la presencia del presidente Chávez es justamente un indicio de eso. El presidente Chávez es un hombre campesino, un hombre pobre, que precisamente por su trabajo y su formación logró asumir la primera magistratura y ser hoy día, aunque le pese a muchos escuálidos,
ser hoy día un líder de estatura mundial. Eso no se puede negar. Pero la cosa es que no es solamente el presidente Chávez, sino que ha habido una transformación social en Venezuela que uno lo ve a cada rato. O sea, hay una conducta, una manera de vivir, un modo de vida venezolano que está emergiendo y se está convirtiendo en el modo de vida dominante. Fíjate tú, por ejemplo, antes uno agarraba un periódico y lo que leía era las sociales, el Conti Club y todas las... Entonces, ¿qué ocurre? Hoy día los actores de este proceso son otras cosas. Incluso en el mismo gobierno. Uno ve que antes los ministros eran realmente tipos escogidos de buena familia, digamos, tradicionales, de tradición. Hoy día son gente popular que ha estudiado y ha trabajado y se ha ganado el mérito de tener un cargo de dirección a nivel ministerial. Tú ves, por ejemplo, en el alto mando militar, ves lo mismo. O sea, no son todos aquellos tipos que venían de la clase media alta y que eran los señores, etcétera. No, son venezolanos comunes y corrientes que hoy día están ejerciendo el poder. Y eso está ocurriendo en todos los niveles de la sociedad venezolana. Entonces, cuando estamos hablando de que estamos viviendo una nueva fase de la independencia, es que no solamente estamos viviendo los 200 años de una efeméride, es que el triunfo ahora es de aquellos que fueron traicionados el 5 de julio y en los años subsiguientes de la independencia, que fueron traicionados y hoy día han conquistado precisamente el espacio político que les fue negado durante estos 200 años. Claro, y estamos frente a un proceso que evidentemente no ha concluido, ¿no? Porque estamos en medio del fragor del combate, de eso que llamamos siempre la lucha de clases. Estamos frente a un fenómeno de lucha de clases. Así es. Donde hay una clase social, bueno, el pueblo, representado en el pueblo, representado en los que no tienen o no tenían posibilidades, frente a una clase social representada por un grupo minoritario de venezolanos y representantes de los extranjeros que se han apoderado siempre de la renta, del trabajo de los demás, que viven del trabajo de los demás. Esa pugna todavía está presente. Sí, claro que sí. Es que yo creo que la independencia de Venezuela, digamos que oficialmente comienza el 5 de julio o el 19 de abril, fue una lucha de clases. Lo que pasa es que había una clase dominante que estaba más o menos clara en su proyecto político y una clase popular que tenía varios proyectos políticos, los indígenas, los criollos, los negros, los pardos. Cada uno sabía qué es lo que no quería. O sea, que no querían seguir siendo dominados por esa clase mantuana, esa clase oligarca, pero lo que no sabían era el cómo llegar a culminar ese objetivo. Pero estas luchas que comienzan a partir de 1830 fueron creando las estructuras políticas y sociales para que esta clase dominada comenzara no solamente a tener conciencia, sino a saber cómo comportarse políticamente para lograr finalmente ese objetivo que todos perseguían. Y fíjate tú, lo que yo te decía, a mí me tocó durante mi época de estudiante y luego de profesor en la UCB, bueno, como militante del Partido Comunista, hacer trabajo en comunidades, en los barrios, sobre todo el 23 de enero, recuerdo yo que... Y ya en esa época comenzaba a crearse una base social muy poderosa, muy amplia en la gente. Uh-huh. Y precisamente lo que los historiadores y los sociólogos de izquierda, entre comillas, que eran representantes también de esa misma burguesía, que decían que eso eran gente que no tenían conciencia social, que eran
que era un movimiento aluvional. Ningún aluvional. Esta gente sí en ese momento ya había entendido por qué tenía que luchar y sobre todo por qué tenía que morir, porque eso fue lo más grave, los 5.000 y tantos muertos que hubo en el Caracazo. Sí, así es. Y desaparecido. Y desaparecido. Nos queda aquí pendiente una pregunta que luce como evidente de esta conversación. ¿Se trata de años perdidos o se trata de un proceso que tenía que ser de aprendizaje, de reconocimiento, de formulación de un proyecto político? Vamos a ir a un corte, pero vamos a ir con un video del presidente donde nos habla de la larga marcha que hemos iniciado. Hemos iniciado otra larga marcha. Hemos iniciado, y pudiéramos decir que hoy iniciamos un nuevo tramo de la gran escalada hacia la cumbre de la patria plena, independiente plena, soberana plena, desarrollada plena, socialista plena, humanista plena. Los invito a que con el morral de la patria, del fuego patrio, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra voluntad, con toda nuestra sabiduría, con todo nuestro esfuerzo en lo uno y en el todo, en lo individual y en lo colectivo, fortaleciendo la unidad nacional, diría Bolívar, el cuerpo nacional en un todo, el espíritu nacional en un todo, el alma nacional en un todo, venciendo los divisionismos, venciendo las conspiraciones, derrotando en 1000 batallas a quienes pretenden desde dentro y desde fuera debilitar y echar abajo a la patria y su independencia. Debemos derrotarlos y derrotarlos en paz, con alegría, con hermosura, de manera sublime, con esplendor. Lo haremos y los invito a que iniciemos esta nueva larga marcha hacia el 24 de junio de 2021, para que conmemoremos entonces dentro de 10 años, los 200 años, el rayo de Carabobo, la independencia nacional, la consolidación plena de la patria nueva, de la patria bolivariana, de la patria socialista. El centenario de nuestra independencia demuestra cómo el Estado revolucionario, el Estado bolivariano concibe la historia como un eje estratégico para que el pueblo se reencuentre con su pasado, se comprometa en su presente y se proyecta en un futuro de mejor derrotero para la gran mayoría. Hay una perspectiva desde lo popular y desde lo insurgente hacia la historia. Ya la mirada que nosotros hacemos de la fuente es algo totalmente distinto, no aquella en la que precisamente los sectores populares eran los convidados de piedra o eran en última instancia los no invitados de los hechos importantes de nuestra historia. Solo con la participación popular, solo con la identificación de los sectores humildes del proceso revolucionario fue que se encarnó la idea de independencia y hasta el mismísimo Bolívar lo aprendió después del año 14. Fueron nuestros hermanos y no los españoles los que derramaron nuestra sangre. Bolívar entendió que la independencia como proceso de rompimiento con los extranjeros no se podía concretar sin la participación popular. Hoy estamos ante una realidad totalmente diferente, eso hay que apreciarlo, ¿no? En la que el pueblo se involucra entonces con la acción de gobierno, el pueblo se involucra en la lucha por esa construcción entonces de un futuro mejor y no es criminalizada, sus luchas no son criminalizadas como si se hacían en el pasado. La manera como
como se celebró la independencia en la Cuarta República estuvo signado por la concepción de los doctos, los eruditos. Nunca se concibió como una fiesta popular y siempre se negó la participación de los pardos, los negros y los indios dentro del rompimiento con el yugo extranjero, con el nexo colonial. Si algo caracteriza la celebración del bicentenario de nuestra independencia hoy en día es que tiene una concepción histórica alejada de la visión elitesca, exclusivista, eurocéntrica y racista de la historia. Se concibe a la independencia como un movimiento inconcluso, pero también se concibe a la independencia no solamente como el esfuerzo de las élites o de los blancos criollos, sino también con la participación de pardos, negros, indios, mujeres y otros sectores excluidos. La Cuarta República intentó robarle la historia al pueblo venezolano, someterlo a la ignorancia, someterlo al olvido de todas sus luchas. Si Venezuela fue heroica ayer porque rompió con el nexo colonial, hoy en día es tan heroica el esfuerzo que cada uno de nosotros desde la cotidianidad hace para emancipar la conciencia, para liberar al venezolano del yugo de cualquier tinte, sea ideológico, sea de sujeción económica, sea mediático. En la medida de que la gente entienda que la historia es una herramienta para avanzar, en esa medida el Estado venezolano tiene que afianzar la democratización de la memoria de las mayorías. Bueno, y teníamos la opinión de gente del pueblo, de historiadores, pero de gente del pueblo que se ve, hay una diferencia, podemos apreciar una diferencia entre estos historiadores y los que hacían los libros de historia en el pasado, los libros de historia por los cuales nosotros estudiamos. Así es. Recuerdo bien un libro que decía, cuando yo vi en cuarto grado de primaria, Historia de Venezuela, y en una de las lecciones decía, segunda presidencia de Páez, la edad de oro de la República. La edad de oro de la República. Recuerdo que lo leí en el libro y traté de estudiarlo con mi papá. A mi papá le gustaba mucho la historia. Y a cada lección que yo leía en el libro, él me le agregaba y me la sazonaba. Y recuerdo la expresión de mi viejo cuando yo leía aquello del libro. Segunda presidencia de Páez, la edad de oro de la República. Sabemos quiénes hacían esos libros. Hoy son los mismos que defienden, en efecto, que el proceso de independencia fue un proceso de los mantuanos, porque de alguna manera ellos son representantes hoy de ese mantuanaje. Desconocen la presencia del pueblo, desconocen que sin el pueblo no había posibilidades de derrotar el Imperio Español, y desconocen también, o pretenden desconocer, el gran proceso, repito, insisto, de tradiciones que representó toda esta época, terrible época de lo que nosotros hemos llamado la Cuarta República, que surge, para tener una referencia, con la muerte del Libertador, todo el proceso de disolución de la Gran Colombia, el sueño del Libertador, y todas las tradiciones, el conjunto de tradiciones que pasan por las presidencias de Páez, que pasan por los Monagas, que pasan por etcétera, 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 Juan Vicente Gómez, Guzmán Blanco, Rómulo Betancourt, Caldera, Carlos Andrés Pérez, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta hoy, hasta hace 12 años, 13 años. Ahora, la pregunta es, estos historiadores que estaban opinando en este momento usaron varias veces la palabra participación, aprendizaje y proceso. Entonces la pregunta, concretándola, es, estos, por decir algo, 200 años de la Cuarta República, a veces uno habla de la Cuarta República como si fueran los últimos 40 años de lo que llamaron alguna vez democracia representativa. Pero en realidad la Cuarta República es, como hemos dicho, son 200 años, número redondo. Esos 200 años es un tiempo perdido, es un tiempo de reflexión, de construcción, de proceso dialéctico, por ejemplo, de construcción de una clase social, de estructuración de una clase social con posibilidades de llegar al poder y ejercer el poder. Sí, yo creo que estos 2 siglos fueron el proceso de maduración de esa clase social popular y su cultura también, que finalmente, dentro de esa dialéctica social que hemos estado viviendo, han llegado a predominar.
Y es por eso el gran cambio que estamos viviendo es ese. Eso que dicen estos muchachos, estos jóvenes camaradas historiadores, que por cierto hay que darle un gran reconocimiento al Centro Nacional de Historia, porque está creando una nueva historiografía de Venezuela, donde precisamente todos estos procesos comienzan a verse no solo como obra de un grupo de mantuanos, un grupo de una élite que se traicionaba. Por eso cuando estamos hablando de las traiciones, ellos se traicionaban entre sí. Había una cultura de la traición. De la traición, entre ellos, porque la mayoría del pueblo venezolano no tomaba parte en eso. Eso es algo así como lo que pasa dentro de la Mesa de Unidad Democrática. Exacto. Ellos se meten zancadillas y se traicionan, pero eso solamente los toca a ellos. O sea, eso es un proceso que ellos viven encapsulado dentro de la llamada MUD. Pero yo pienso que en realidad todos estos 200 años fueron produciendo una gran experiencia. Si no,